Mis hermanos, esto ya es serio. Dios le revela a este joven todo lo que está por acontecer, un terremoto de una gran magnitud que devastará la tierra. Escuchemos. Bendiga. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve. Básicamente fue un sueño que tuve. Yo desde hace tiempo le estoy pidiendo a Dios que quiero escuchar su voz, que quiero que me hable. Y hace 2 semanas, el 20, yo siempre antes de acostarme, a mí me gusta orar. Y me arrodillé en la esquina de la cama. Terminé de orar, me levanté, me acosté. Pero yo en mi oración yo le dije a Dios, ya Señor, yo quiero escuchar tu voz, habla mi vida, por favor. Y yo desde hace mucho tiempo ya le venía pidiendo que me hablara. Y entonces fue cuando ya me acosté y en mi sueño yo estoy soñando que yo estoy orando en la misma esquina donde acostumbro a orar, a la orilla de mi cama. Y entonces fue cuando yo estoy orando en mi sueño y me levanté. Pero cuando me levanté, una voz fuerte me habló y yo caí de rodillas. En el sueño yo intentaba levantarme, pero no podía. No podía levantarme. Y la voz me hablaba. Y yo lo único que pude hacer fue taparme la cara y postrarme. Entonces me dijo, ve allá afuera y dile al pueblo todo lo que está por acontecer. Y ya me decía que venía una gran tempestad, que venía destrucción y que era necesario que el pueblo se arrepintiera. Y fue entonces que yo empecé a llorar y me dijo, ahora levántate y ve afuera. Y en mi sueño yo me levanté y yo corrí. Yo iba llorando, yo corrí a la calle y empecé a hablar y yo le decía a la gente, escuchen ahora lo que el Señor les tiene que decir. Y yo empezaba a hablar y les decía, arrepiéntanse de sus pecados porque una tempestad muy grande viene. Por causa del pecado todo esto está pasando. Y fue entonces cuando yo seguía hablando y yo miraba que nadie me hacía caso, nadie me escuchaba. La gente solo iba pasando y se iba de paso nada más. Y fue entonces cuando yo me empecé a desesperar. Y yo dije, Señor, ¿por qué no me escuchan? Y entonces yo empecé a hablar más fuerte, pero la gente me seguía ignorando y entonces iba pasando un muchacho y yo lo agarré del brazo, lo agarré fuerte, lo agarré así del brazo y le dije, muchacho, por favor, escúchame lo que el Señor te tiene que decir en este momento. El muchacho lo que hizo fue que hizo así la mano quitándome y me empujó. Y yo empecé a llorar porque nadie me quería escuchar y yo sabía lo que iba a acontecer. Entonces empezó a llover suave y iban pasando 2 muchachos y yo los agarré del brazo a los 2. Al igual que hice con el primero, a ellos también los agarré del brazo. Y ya les dije, muchachos, óiganme por favor, oigan lo que el Señor tiene que decirles a ustedes. Y esos 2 muchachos lo que hicieron fue lo mismo. Quitaron sus brazos y me empujaron. Y yo lloraba de una forma terrible. Y porque no me querían escuchar y yo ya sabía la destrucción y todo lo que venía. Entonces fue cuando empezó a llover fuerte. Llovía fuerte, de una forma que como una tormenta venía. Entonces yo corrí. Yo veía que la gente se iba y se apartaban a los locales, adentro de sus casas por causa de la lluvia. Entonces yo corría a otro lado donde habían más personas y empezaba a hablar también lo mismo. Escúchenme por favor lo que el Señor les tiene que decir, pero las personas lo que hacían era que me empujaban, me chocaban con sus hombros, y yo me sentía sofocado entre tanta empujadera. Yo me sentía sofocado y me desesperaba más y era cuando más lloraba en el sueño. Entonces fue cuando yo
vi que todos se iban y me seguían ignorando y salí corriendo para otro lado. Y ya ahí empezaba una lluvia muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces yo veía que estaba una iglesia abierta y yo corrí a la iglesia, corrí lo más rápido que pude a esa iglesia. Y entonces cuando yo entro a la iglesia, yo veo que el pastor está en servicio, hay un culto y el pastor está predicando. Y yo con mi desesperación, yo entré y yo con lágrimas en mis ojos, yo les empecé a decir: escuchen, pueblo de Dios. Así dice el Señor, arrepiéntanse de sus pecados, porque gran tempestad viene. Y lo que pasó fue que cuando yo dije eso, el pastor lo que dijo, yo pensé que me querían escuchar y yo me sorprendí y me dio dolor en mi corazón al ver que lo que dijo fue: saquen a este loco de aquí. No queremos escuchar tu locura. Y en mi sueño el corazón se me rompió. Aun cuando yo estaba contando esto en la iglesia, este testimonio, cuando yo lo estaba dando en la iglesia, hace una semana, un viernes de la semana pasada, yo lloré porque aún sentía el dolor. Entonces cuando en mi sueño el pastor dijo: saquen a este loco de aquí, yo sentí una tristeza y un dolor enorme. Entonces se pararon dos muchachos, estaba sentado uno a cada esquina, y me agarraron y me querían sacar a la fuerza. Entonces yo hacía fuerza para que no me sacaran. Y cuando yo miraba atrás, había un tornado, las calles se estaban empezando a inundar y había un tornado enorme que estaba arrasando con todo lo que había a su paso. Carros, casas, árboles, lo que sea que encontraba el tornado, con eso arrasaba. Y se estaba poniendo todo oscuro. Entonces fue cuando yo di la vuelta y lloraba más fuerte y con una desesperación enorme, que apretaba los dientes y me agarré de la orilla de las puertas para hacer fuerza para entrar. Entonces fue cuando yo entré otra vez, a la fuerza entré y les dije: por favor, escuchen y crean lo que dice el Señor. Arrepiéntanse de sus pecados ahora mismo. Arrepiéntanse y vuelvan sus corazones a Dios. Apártense del mal para que el Señor esté con ustedes. Y fue cuando, que todavía me da, todavía me da dolor en el corazón. ¿Por qué fue? Yo se los dije. Y lo que dijo el pastor fue: no les dije que sacaran a este loco de aquí. Y me da dolor porque gente que confía en Dios y cree en Dios y no quisieron creer a las palabras que yo les estaba diciendo de parte de Dios. Y les decía que la tempestad venía y la tempestad ya estaba pasando afuera. Las calles estaban inundando, había un tornado afuera arrasando con todo. Y cuando él dijo: no les dije que saquen a este loco de aquí, yo lo que me quedé quieto, sin saber qué decir, y me agarraron y yo lo único que pude hacer fue llorar. Entonces, cuando ya me sacaron, me agarraron y me tiraron afuera, empezaron a cantar y a cantar. Por más que yo les quise hablar, no me quisieron escuchar. Ellos empezaron a cantar y a cantar. Y cuando ya me sacan afuera, yo me quedo de rodillas y llorando. No pude hacer nada más que llorar. Veía a mi alrededor y de repente, cuando volteo a ver a la iglesia otra vez, empieza un terremoto gigantesco. Un terremoto con una magnitud que destruía todo. Lo que el tornado no pudo destruir, el terremoto lo terminó destruyendo. Y cuando el terremoto pasó, yo empecé a ver a mi alrededor
Y yo veía cómo edificios se caían, las casas caían, partes de algunas casas se caían, habían personas debajo de esos escombros. Y entonces yo volteo a ver a la iglesia, que es de donde me tiraron, y yo vi como una parte, gran parte de esa iglesia se caía también. Y todo a mi alrededor se estaba inundando y solo veía destrucción y todo se ponía oscuro. Y entonces yo desperté. Fue cuando yo me quedé pensando en el sueño y dije, Señor, ¿pero qué fue esto? Confírmame por favor que este sueño viene de parte de ti, no fue parte de mi imaginación. Y mientras yo estaba en el trabajo, yo ya iba de camino a casa y iba escuchando a un muchacho que tuvo un sueño muy similar. En el sueño de él veía un terremoto enorme, veía cómo se inundaba todo y veía que la comida se acababa, se terminaba la comida, no había que comer, la gente estaba muriendo de hambre y moría por la destrucción. Entonces dije, Señor, dime, si tú quieres que yo comunique esto, házmelo saber. Y pues me lo confirmó. Muchachos, busquemos más de Dios. Yo le dije al Señor, Señor, ¿pero qué significa esto? Y cuando yo dije eso, yo llegué a la casa y seguía pensando y dijo, así lo que pasó en el sueño, que todos ignoran mi mensaje, a pesar de que tengo tantos mensajeros allá afuera y todos los deciden ignorar. Así están ignorando también a los que están aquí afuera en la vida real. En las mismas iglesias están ignorando el mensaje de Dios. En las iglesias ya no predican lo que está en la Biblia. No predican la palabra de Dios. Ahora solo les gusta predicar de abundancia, de dinero, de amor, pero no quieren señalar el pecado. No quieren señalar el pecado y se están apartando de la verdad, se están apartando de la palabra de Dios. Por no querer perder miembros, no predican del pecado, sino que solo les gusta predicar del amor, 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 dinero, dinero, dinero. Solo eso. Hay tantas iglesias que están así, que se han apartado de la verdad. Muchachos, no se aparten de Dios, muchachos, busquemos más de Dios. Impactante revelación, mis amados hermanos. Dice la Biblia en Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hoy en día, más que nunca que estamos en tiempos finales, Dios está advirtiendo, Dios está revelando y confirmando de los juicios que han de acontecer en estos últimos tiempos. Y lo más triste, verdad, es, tal como le mostró al hermano, que muchos de los cristianos, muchos de los que van a la iglesia, no creen en las profecías, no creen en los juicios de Dios, contristando así al Espíritu Santo. Pero hay que saber de que la palabra de Dios se cumple, y si Dios revela y si Dios advierte por sus siervos, es por su infinita misericordia, para que el pueblo de Dios se prepare, para que el pueblo de Dios se levante de lo que está dormido. Dice la Biblia en Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Cristo viene y viene en breve. Bendiciones.